Ahora, ¿qué pasaría si en el siglo XXI todos habláramos la misma lengua? Yo creo que eso va, todo va a eso. No, yo pienso, por ejemplo, de que no necesariamente que vamos a hablar un mismo idioma. El tema de la barrera idiomática ahora, que es una barrera muy fuerte, ya prácticamente se está viniendo abajo con los descubrimientos tecnológicos, con los traductores de Google, de otras compañías gigantes. Las traducciones se están haciendo instantáneas y se están mejorando. Antes podíamos entender un 20%, ahora entendemos un 50%, 60% con los traductores, porque están incorporando permanentemente, enriqueciendo informáticamente a esos traductores con más palabra, de tal manera que la traducción es más exacta. Más exacta, ya. Y eso acerca de la unificación de un lenguaje en todo, en uno solo, ¿será bíblico? Sí. ¿Eso es propósito de Dios? No creo que sea propósito de Dios, pero es lo mismo que sucedió en Babel. El hombre, por ejemplo, tiene sus máximas. El hombre tiene sus máximas a través de todos sus filósofos. El hombre, conócete a ti mismo. El hombre, ayúdate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. O sea, el hombre es al final el redentor de su propia salvación, excluyendo totalmente a Dios. Y esto de la globalización es un asunto que ha venido por el avance de la tecnología, pero que está tumbando muchas barreras culturales, idiomáticas. Tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, por ejemplo, ¿cuántas personas antes viajaban pues de un país a otro? Ahora se ha triplicado, quintuplicado, ahora es más fácil viajar. Los pasajes en avión se han venido abajo por la cantidad de frecuencia de vuelos. Entonces, antes ir de aquí a un país, sea Norteamérica, Europa, era un acontecimiento. Ahora cualquiera lo hace, inclusive dentro del interior de cada país. Eso significa que las barreras ya se van rompiendo. Yo viajo mucho por el interior del Perú y veo, por ejemplo, la forma hablando de cultura, nosotros asociamos a los antiguos peruanos o a los peruanos del Perú profundo con una forma de vestir que era propia de su cultura. Ahora eso ya se cayó. Y sobre todo los jóvenes, pastor, están dejando su idioma original. Ahora, porque no tiene... Si es que se mantiene en su lenguaje, está como... Hay una especie de marginación. Y las puertas están cerradas para él. Sí. Necesita la lengua que se habla, por ejemplo, el español, el castellano. Entonces, sobre todo los jóvenes, porque los ancianos, los abuelos no, ellos van a morir así. Pero los jóvenes son los que van cambiando. Y yendo más allá de los jóvenes, incluso que... para el acceso a la justicia en las cortes, exacto. El quechua es muy importante. Y ahorita justamente se está metiendo en las universidades también el aprender en quechua en el derecho. Pero la selva es otro idioma. Y cómo esas personas cómo acceden a la justicia, cómo acceden a una corte, cómo acceden. Machellengas. Yo entiendo que es lo que está tumbando todo y lo que está generando una sola forma, un modo de vestir y de conducirse, es la globalización en el sentido de que todos ellos tienen acceso al internet ahora y tienen las parabólicas. Entonces, por ejemplo, ellos pueden ver DirecTV y con el DirecTV ya están conectados con el otro lado del mundo. Pueden ver... ese es el lado negativo, ¿no? TNT, Discovery... y todos esos canales, entonces ellos ya están viendo el otro lado. Antes no tenían acceso. Ahora ¿podemos decir entonces que la globalización es un plan para unificar al mundo en una misma lengua? Por supuesto. Eso es. O sea, no solo en una misma lengua, porque... sino culturalmente también. Culturalmente, pero digo, con estos traductores y con esta forma que se está dando, el avance de la tecnología, prácticamente el hablar un otro idioma no va a ser tan relevante, porque el asunto no es hablar, sino que ya se van a poder comunicar. Claro, porque el lenguaje, ¿cuál es el propósito? Comunicarse. Expresar mis ideas, ¿no? Dejarme entender, que la otra persona sepa mi necesidad. Y si lo puedo hablar, ya sea con la ayuda de un traductor o puedo expresarlo con el lenguaje verbal, pues... Pero por ejemplo, si dejo de hablar, si dejo de hablar mi lengua madre nativa, lo estoy haciendo a un lado, esa lengua tiende a morir. Exacto. Ya viene el problema. Ya no va a haber esa diversidad. Todo va a ser homogéneo, todo va a ser igual. Claro, por ejemplo, yo estuve en Aruba. Aruba se habla del papiamento. Yo siempre escuché sobre el papiamento y lo escuché ahí. Lo entiendo en un 60%, porque el papiamento es una mezcla de castellano, portugués, francés, italiano.
Es una mezcla de todos esos idiomas y se entiende perfectamente. Son las lenguas que provienen de las lenguas romances, ¿cierto? Sí, por ejemplo, ellos usan su Biblia en castellano, pero se comunican en el papiamento. Y es casi lo mismo en castellano, es bien parecido. ¿La creación de las lenguas es una maldición o es un propósito que tuvo Dios? Según Génesis 11 fue una maldición. Y yo digo, si Dios creó el cielo y la tierra, ¿qué sentido tenía para que haya varias lenguas? Entonces Dios lo mandó como un juicio, y lo dice la Biblia, que era porque tenían un mismo sentir, un mismo propósito y nada les iba a hacer. Porque ellos no querían poblar la tierra, no querían. Y al haberlos confundido sus lenguajes, de todas maneras se vieron obligados cada uno a cumplir su propósito. Y aunque muchos creen que el tener muchas lenguas o que exista la diversidad de lenguas es una obra grande, pero en realidad el origen y el motivo es porque fue un juicio de parte de Dios, ¿no? Como consecuencia de su pecado. Claro, pero recalquemos que es un propósito de Dios, por más que fue una maldición, y igual Dios utilizó esto justamente para que se cumpliera la palabra de Dios, que tenían que poblar la tierra. Entonces vemos que la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Dios tuvo que hacer eso todo con un orden para que justamente se poblara toda la tierra. Ahora, algo que también hay que subrayar, una de las cosas creo yo que también nos ayuda mucho el idioma, es que no solo nos permite comunicarnos, sino asimilar cultura, ¿no? Una nueva cultura, porque al comunicarme con otra persona puedo llegar a entender su cosmovisión. Siempre cada cultura tiene sus riquezas en lo que es, por ejemplo, su forma de pensar, sus costumbres, sus comidas, sus vestidos. Es una maravilla. O sea, que la persona que hable más idiomas tiende a enriquecerse culturalmente más, ¿no?, que otros, porque uno puede estar al lado de un alemán, pero yo no hablo alemán y estoy que escucho cómo interactúan, cómo se enriquecen, cómo hasta narran vivencias. Y yo quedo aquí solamente mirando cómo ellos se sonríen. Ahora, lo importante de eso, lo que decía Almendrita, es que es muy importante que nuestros jóvenes aprendan 2 o 3 idiomas. Es muy bueno porque si ellos lo pueden hacer, les va a ayudar para ser futuros misioneros, para llevar la labor de la iglesia a diferentes lugares. Pienso que cada joven no tiene excusa en no tener los recursos para matricularse. Eso no es excusa. Ahora todo el mundo tiene acceso al internet, acceso fácil. Exacto, acceso no solamente al internet, sino también a las noticias, a materiales de lectura, o incluso creo que es muy importante las canciones, las músicas. Hay himnos transcritos al español, pero que pierden esa esencia, como se tiene que modificar el lenguaje, y pienso que es muy pierde bonito. Fuerza, a veces las expresiones pierden fuerza. Así es. Cuando son traducidas y no son declaradas en el mismo idioma, ¿no? Exactamente. Idioma vernáculo que se dice. Claro, como por ejemplo, What a Friend We Have in Jesus. It's amazing to speak another language. Es muy bonito aprender otro lenguaje, porque no solamente pienso que es por el sistema laboral o todo eso, pero nosotros tenemos otra perspectiva. Ahora, pastor, hoy en día se está construyendo una nueva Torre de Babel. La torre más alta hasta hace unos años, o la torre más alta está en Dubái y mide un poco más de 800 metros. La que se está construyendo ahora mide 1 kilómetro. Sí. 1000 metros de altura. Y le han puesto el nombre de Kingdom Tower o Torre del Reino, se llama. Esto va a ser un rascacielos que se va a terminar en el 2019 y va a durar 1 minuto y medio en llegar a esos últimos 200 pisos que va a tener. El ascensor. El ascensor. No, yo hacía un análisis acerca de lo que estás hablando y ahora estamos anunciando que Él retorna a la tierra. Evidentemente que antes de su segunda venida habrá un evento único, singular, que la Biblia lo llama el rapto o arrebatamiento. Pero en la segunda venida parece que otra vez volvemos a esa misma tendencia, a un idioma que comienza a tomar hegemonía en el mundo. Ahora la globalización va a ser... Y la globalización. Los estudiosos dicen que no van a desaparecer todas las lenguas en una. La que sí va a ser la lengua que va a interconectar a todo el mundo es una segunda lengua, aparte de la lengua madre, que es el inglés, y solo 5 van a sobrevivir: el español, el inglés, el ruso, el árabe y el francés. El chino. Y el chino. Las 5 lenguas
de todas las miles que tenemos, esas 5 sobrevivirán y el inglés será la que unifica toda, la segunda lengua. Son en la actualidad unas 6.500 las lenguas que se hablan en nuestro mundo. De ellas solamente 25 pueden considerarse importantes por su extensión y por su producción escrita. La pregunta que ha preocupado siempre a pensadores y lingüistas es inmediata. ¿De dónde surgió tal diversidad? ¿Cuál fue el origen de todas las lenguas? Para la teoría de la evolución del lenguaje, según la cual la enorme variedad de lenguas que existen actualmente se habrían originado a partir de los gruñidos y gritos intermitentes de los monos antecesores según el transformismo del hombre. Ellos dicen que la inteligencia humana empezó con la de algunos seres inferiores. Engels, en su dialéctica de la naturaleza, nos dice: los hombres en formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el órgano. La laringe poco desarrollada del mono se fue transformando, mientras los órganos de la boca aprendían a pronunciar un sonido tras otro. Los evolucionistas creen de que el hombre ha ido evolucionando y por lo tanto la capacidad del lenguaje también. El 30 de junio de 1860, en la Unión Oxford, en Inglaterra, se realizó el gran debate entre el arzobispo anglicano de la Universidad de Oxford, Samuel Wilberforce, y el evolucionista agnóstico Thomas Huxley. Según el saber popular antiguo, en un intento por probar su punto, Huxley pidió a Wilberforce le permitiera suponer que hubiera 6 monos que vivieran por siempre, 6 máquinas de escribir que nunca se dañarían, y una reserva ilimitada de papel y tinta. Él luego argumentó que con una cantidad infinita de tiempo, estos monos finalmente escribirían. Algunos relatos dicen que Huxley declaró que los monos pudieran escribir todos los libros de la Biblioteca Británica, incluyendo la Biblia y las obras de Shakespeare. La lengua empezó con algunos balbuceos, algunos gruñidos, y finalmente tenemos ya la lengua, el lenguaje articulado, tal como lo tenemos hoy. Los investigadores de la Universidad de Plymouth en Inglaterra hicieron un prototipo similar y reportaron que los primates dejados solos con una computadora atacaron a la máquina y no pudieron producir una palabra sencilla. Mike Phillips admitió: los resultados demostraron que los monos no son generadores de casualidad, ellos son más complejos que eso. El funcionario de ciencia del zoológico Paignton, Dr. Amy Plowman, admitió: el estudio fue interesante, pero tuvo poco valor científico, excepto mostrar que la teoría infinita del mono es errónea. Y por eso nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos cualitativamente de los seres que no son humanos. Mayoritariamente se cree, se escribe y se enseña que de los gruñidos han surgido las modernas gramáticas, de lo simple a lo complejo y de lo primitivo a lo civilizado. En los modernos métodos científicos para la investigación del origen del lenguaje se centran en la observación de los recién nacidos y en el estudio de retrasados mentales. Somos contrarios a las teorías de la evolución del lenguaje. La ciencia que estudia las leyes humanas del lenguaje, la lingüística, acabó desechando en el siglo pasado el problema del origen de las lenguas, por considerarlo incompatible con la objetividad científica. La Sociedad Lingüística de París prohibió en sus estatutos que se tratase sobre el tema en cuestión, negándose a aceptar cualquier comunicación en este sentido. El problema supera los límites de la observación científica. Se afirmaba que cualquier discusión acerca del origen del lenguaje no es más que una mera especulación. Desde ese momento, los lingüistas se han interesado más por el funcionamiento de las lenguas que por su origen. En primer lugar, notemos que los lenguajes escritos más antiguos que nos han llegado suelen ser más difíciles y más complicados. Es de todos conocidos que el griego clásico es más difícil que el griego moderno, el latín más que el castellano, el francés o el inglés, y el chino antiguo mucho más que el chino moderno.
Y si nos remontamos al sánscrito Veda, la dificultad es increíblemente superior, ya que por ejemplo cada verbo poseía 500 partes. Pensemos un momento, si la teoría de la evolución fuera verdad, deberíamos esperar que las lenguas antiguas fuesen más simples que las modernas, ya que según la teoría, de lo simple se evoluciona a lo complejo. Si estudiamos detenidamente las lenguas modernas, podemos observar una creciente degeneración de las lenguas primitivas. El eminente filólogo inglés Richard Chevenix Strange, después de estudiar numerosas lenguas nativas en distintas misiones por todo el mundo, dijo que en cada caso se trataba de las ruinas de un pasado mejor y más noble. A medida que cambian las costumbres en una civilización, ciertas palabras se pierden primero del uso y después de la memoria. El segundo hecho en el que podemos fijarnos es que los lenguajes hablados por pueblos considerados primitivos son con frecuencia más complejos que los hablados por personas civilizadas. Por ejemplo, los yaganos de la Tierra del Fuego poseen 30.000 palabras en su vocabulario, casi como los zulúes de Sudáfrica. La lengua aymara del Perú tiene la posibilidad de expresar casi cada raíz verbal en 100.000 combinaciones distintas. Algunos lenguajes bantúes poseen una gramática más compleja que el griego. Tienen 20 clases de nombres y cada adjetivo tiene que concordar con el nombre al que modifica. Desde luego, esto tampoco encaja con la pretendida evolución del lenguaje a partir de estructuras monosilábicas, pues sería de esperar que los pueblos primitivos tuviesen también un lenguaje primitivo y simple. Otro dato a tener en cuenta es la existencia en el mundo de 50 familias de lenguajes diferentes que no parecen tener ninguna relación entre sí. La familia indoeuropea, que comprende a su vez otras 70 lenguas, la sino-tibetana, semítico-camítica, dravidiana, uralaltaica, japonesa, malayo-polinesia, bantú, austroasiática y aproximadamente 40 más. Algunas de las cuales se hablan en grupos pequeños, como el vascuence, de la zona vasco-navarra, que parece no tener ningún antepasado ni ningún descendiente. En todas estas familias no existen evidencias de pertenecer a un tronco común de lenguaje o de tener algún tipo de relación histórica, pero a pesar de ello, los antropólogos admiten en algún momento la unidad de la raza humana. Entonces, ¿por qué son tan distintos nuestros idiomas? La teoría de la evolución del lenguaje no tiene respuesta a esta pregunta, pero si avanzamos en nuestra investigación, aparece una posible respuesta. La historia de la Torre de Babel, según Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La civilización de Babel se entusiasmó en un proyecto de construir una ciudad para sí mismo y además todos estaban ya agrupándose o hacinándose en ese solo lugar. La Biblia nos dice que el lenguaje fue un don de Dios dado al primer hombre. Adán no tiene que realizar todo un proceso de aprendizaje, sino que en el mismo acto creador le es infundida una lengua perfecta y compleja. Inmediatamente, el Padre de la humanidad es capaz de comprender órdenes verbales, de hablar con su compañera, de poner nombre a todos los animales. Los zoólogos saben bien lo difícil que puede resultar esta labor. Desde el inicio, desde la creación del hombre, hasta este periodo del cuarto milenio antes de Cristo, seguramente las personas pudieron hablar un proto-sumerio o el sumerio mismo. Dios instruyó al hombre diciendo: fructificad y llenad la tierra. En Babel, la humanidad se rebeló contra Dios diciendo: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Podemos situarlas en el antiguo cercano oriente, en la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, es lo que es actualmente Irak y la zona del antiguo Oriente Medio. Podemos decir que a partir de esa zona se expandieron las lenguas hacia afuera. Dios escogió confundir su idioma para que sean esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El primer punto es que como Dios habla y Dios se comunica al margen de cualquier lengua que haya utilizado, porque cuando Dios dota al hombre de la capacidad de hablar y de comunicarse, estamos hablando de un ser creado
a imagen y semejanza de Él. Según la arqueología, se encontraron las tablillas sumerias que contienen la lista de los reyes. Estas tablillas del tamaño de un bloque de cemento registran la confusión de lenguas escrita en la Biblia. El relato sumerio narra que hubo una época cuando todos los seres humanos hablaban una sola lengua. Incluso los babilonios poseen un relato similar en el que los dioses destruyen una torre y confundieron el lenguaje de los hombres. Los sumerios utilizaban una especie de punzón o estilete en forma de cuña. De ahí viene el nombre de escritura cuneiforme. Y de hecho hay tablillas, hay evidencias de que esa escritura existió. Hay más de 16 fragmentos y una copia temprana de la lista de reyes sumerios, encontrada en diferentes partes y en diferentes épocas. El primer fragmento fue descubierto en la librería del templo en Nippur, Irak, y fue publicado en 1906. Inicialmente el hombre, en su deseo de dejar algo escrito, ya sea por términos para fines comerciales, históricos, etc., inventó, por así decir, alguna forma de fijar lo que oralmente se decía en algo escrito. Después del uso de los pictogramas, el hombre elaboró o inventó lo que se conoce como los ideogramas. Los ideogramas vienen a ser símbolos o gráficos que expresan conceptos ya más abstractos. Esta escritura cuneiforme encontramos vestigios en las tablillas de arcilla encontrados en la civilización de Sumer. La copia más completa es el prisma de Well Blundell. Fue comprada en un mercado de antigüedades luego de la Primera Guerra Mundial y actualmente se encuentra en el Museo Ashmolean en Oxford, Inglaterra, en la que se vuelve a leer. En una noche echaron abajo lo que juntos habían construido. Se esparcieron por todas partes y hablaron un lenguaje extraño. Científicos, lingüistas coinciden en el hecho de que las lenguas tienen un origen común y específicamente un lugar geográfico. El área de Mesopotamia justamente coincide con los datos bíblicos de las primeras escenas de la Biblia. Por ejemplo, la escena del Edén, el jardín del Edén, ubicado ahí. También da las órdenes o las indicaciones a Noé para que construya el arca. También es en esa misma zona geográfica. Estamos hablando del mismo espacio geográfico. Tal creencia universal de la época sugiere que debe estar basada en algún hecho histórico. Por eso que la Biblia dice que el hombre es corona de la creación. Y hay muchas pruebas antropológicas de migraciones de familias con sus propios idiomas que comenzaron en tierras sumerias, cuna de la primera civilización, y hoy es el actual Irak.